¿Cómo está? Bueno, la pregunta creo que está planteada. ¿Cómo así su método de meditación nos puede prometer que vamos a vivir más? Bueno, es muy interesante lo que sobre la meditación trascendental ha sido encontrado en los últimos años. Justamente sobre el envejecimiento y la longevidad han habido una serie de investigaciones a nivel internacional. Sobre el método de meditación trascendental se han conducido justamente algunas de las más recientes y que encuentran algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la Universidad de Harvard hizo un estudio durante 3 años en ancianos de más de 80 años, grupos de ancianos de más de 1000, que incluyeron a los dividieron en 3 grupos. Uno de ellos aprendió meditación trascendental, el segundo aprendió alguna técnica de relajación normal y el tercero no aprendió nada. Al cabo de 3 años se vio el número de cuántos continuaban vivos y el número de que no habían aprendido ninguna técnica había sido la mortandad de aproximadamente un 40%, que es lo normal a esta edad. Luego del grupo que había aprendido alguna técnica de relajación, la mortalidad había sido de un 15% aproximadamente, es decir, la relajación tiene un efecto sobre el envejecimiento y sobre la mortalidad en este caso. Y en el caso de los que habían aprendido meditación trascendental, que sumaban aproximadamente unos 400 o 500 ancianos, el grupo no había fallecido ninguno, es decir, parecería ser que dentro de los métodos de relajación, la meditación trascendental ofrece una posibilidad de reordenamiento fisiológico capaz de poder no solamente invertir el proceso del envejecimiento, sino promover una longevidad en las mejores condiciones para el ser humano. Veamos, la meditación trascendental entonces sería un tipo de relajación. Conduce a la relajación. La meditación trascendental no es en sí un método exclusivamente de relajación, es un método de desarrollo de la conciencia, de desarrollo de la mente. ¿Por qué se llama? Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar meditación trascendental como si fuera una sola palabra, pero en realidad son dos. Meditación, que creo que se puede comprender como un estado de concentración, de pensamiento. Pero ¿por qué trascendental? Trascender es ir más allá de algo, ¿verdad? Así es. ¿Qué cosa se trasciende en su meditación? Bueno, es una pregunta muy importante y muy interesante porque justamente estas dos palabras se unen para formar un solo concepto en lo que significa meditación trascendental. Cuando hablamos de meditación no nos referimos al concepto ignaciano de meditación en el cual tenemos que reflexionar, pensar sobre algo, tratar de concentrarnos en algo. En el caso de meditación trascendental, meditación significa proceso de la mente, simplemente, naturalmente, proceso mental. Y trascendental significa ir más allá. En la meditación trascendental vamos más allá de los niveles superficiales del proceso del pensar y contactamos con aquellos niveles más profundos, más silenciosos, más ordenados, de mayor inteligencia, de mayor orden, de mayor creatividad, de mayor energía que existen en la propia mente. Los niveles usted los podría, por ejemplo, para hacerlo un poco más fácil, hay un nivel de conciencia que es el que utilizamos cuando estamos conversando y el nivel en el que estamos cuando estamos dormidos, por ejemplo. Claro. Esos son los diferentes niveles a los que usted se refiere. Claro, pero hay muchísimos más. Podríamos decir que existen prácticamente infinitos niveles de conciencia, de los cuales nosotros apenas conocemos 3, que son la vigilia, el dormir y el soñar. Pero existen distintas formas más de funcionamiento de la mente. Solamente usamos, según los psicólogos, un 5 o un 8% de nuestro potencial mental y realmente existe una posibilidad de conexiones entre las neuronas infinitas que no estamos usando y que a través de la meditación trascendental pueden desbloquearse para dar la posibilidad a utilizar más de nuestro pleno potencial. Pero el aprender a utilizar la mente realmente puede, por ejemplo, mejorarnos la salud. Sí, es muy interesante porque en el caso de meditación trascendental se ha encontrado que esta técnica produce un descanso que es de aproximadamente el doble del dormir en 7 u 8 horas de sueño. Esta investigación fue publicada por la Scientific American, una revista científica muy prestigiosa, y con ello se ha mostrado que esta técnica realmente puede ser muy útil para la disolución de la tensión, del estrés, del nerviosismo, de la ansiedad, enfermedades normales dentro de nuestro mundo. Esto significa que independientemente de que una persona se sienta con inclinaciones espirituales o no, podría serle muy útil, por ejemplo, a una persona que trabaja constantemente o que tiene muchas ocupaciones y que quiere descansar. ¿Me está diciendo usted que la meditación puede sustituir horas de sueño? Más que sustituir, lo que la técnica puede hacer es disolver aquellas tensiones que por ser tan profundas no podemos disolver tan solo con el descanso de la noche. Entonces, la técnica de meditación trascendental es útil para cualquier persona, para los negociantes, para los empresarios, para las amas de casa,